Dios les bendiga, sean bienvenidos a la continuación de la lectura y reflexión de la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Les invito a que me acompañen en palabra de oración. Amado Padre Celestial, bendito Señor, guíanos, Padre, a través de su palabra, Señor, y que sea su Espíritu Santo, Señor, revelando, Señor, su palabra, Padre. Háblanos a cada uno de acuerdo a su voluntad y su propósito, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice cada hogar, Señor, donde esta palabra será escuchada y compartida, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. En la segunda parte de esta carta, en los capítulos 4 y 5, vamos a estar compartiendo este día. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Si usted tiene una Biblia Reina Valera 1960 con títulos, el pasaje se llama La vida que agrada a Dios. Pablo continúa con su carta. Por lo demás, hermanos, versículo 1, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendéis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Vamos a hacer una pausa. Pablo en estas instrucciones dice que os dimos por el Señor Jesús, haciendo énfasis en que esas instrucciones, las enseñanzas, el Evangelio, viene de Dios. Y en el versículo 3 que la voluntad de Dios es la santificación, una vida consagrada para servicio al Señor. Y que cada uno tenga su propia esposa en santidad y honor, no con pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Es decir, controlando su propio cuerpo. En el versículo 6 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de esto, como ya os hemos dicho y testificado. Es un versículo bastante profundo que podemos analizar y reflexionar. Le invito a que usted reflexione en eso. Cuando, por supuesto que muchos de nosotros en algún momento hemos sido lastimados o hemos lastimado a nuestro hermano. Vean qué fuerte lo que dice el versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Hacer un pequeño paréntesis de que estamos llamados a vivir en santidad y a perdonar. Es el Señor el que juzga. Versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Continúa en el versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Cuando dice Pablo en el versículo 8, el que desecha esto, se refiere al mensaje, a las instrucciones que él está dando en esta carta y al Evangelio mismo. El que desecha esto, no desecha a hombre. Pablo asegura con certeza y fe de que es palabra de Dios a través de su Espíritu Santo, porque dice, así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Continúa en el versículo 9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Vean qué interesante. En el versículo 9 Pablo reconoce que esta iglesia había aprendido de Dios mismo ese amor fraternal. Dios había puesto en ellos ese amor en su corazón y ellos habían dispuesto a dejarse guiar por ese amor. Vamos a empezar desde el versículo 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Versículo 11.
y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar por vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Pablo les insiste en el trabajo. Versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. La importancia de vivir una vida consagrada a Dios, trabajar de forma honradamente con nuestras manos, dice para con los de afuera. Pablo pone un énfasis en eso porque el testimonio es muy importante, porque si la iglesia es honrada y consagrada al Señor, no tendremos un mal testimonio con los de afuera. En el pasaje siguiente, del versículo 13 en adelante, Pablo empieza a tocar un tema que preocupaba mucho a la iglesia de Tesalónica. Antes de comentar esto, quiero que pensemos y pongámonos un momento en la posición de esta iglesia. Era una iglesia creciente, naciente recientemente, y ellos recibían la palabra de parte de los siervos de Dios, de las cartas de Pablo, la Biblia escrita que usted y yo tenemos, esta Biblia escrita que usted y yo tenemos, ellos no contaban con esto. Entonces, esta historia se estaba escribiendo y ellos tenían las cartas del apóstol y los mensajes de los apóstoles o evangelistas o colaboradores de Pablo. Entonces, ellos que tenían muchas dudas, como usted y como yo, en cuanto a esta enseñanza de la venida del Señor, porque habían rumores de que algunos iban a estar vivos cuando el Señor viniera, y a algunos de ellos les preocupaba mucho qué pasaba con los que habían muerto y el Señor no había venido. Y también estaba la incertidumbre de que si muero antes de que el Señor venga, ¿qué pasa conmigo? Con eso en mente, Pablo reconoce la incertidumbre de la iglesia y les escribe así acerca de la venida del Señor en el capítulo 4, versículo 13 en adelante. Dice, tampoco queremos, hermanos, dice queremos, no habla de solamente él, sino que incluye a sus colaboradores. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Este término de los que duermen es otra forma de hablar de los que ya fallecieron. No queremos, dice Pablo, que ignoréis acerca de los que duermen, que ya fallecieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Como los otros se refiere a los no creyentes en el Señor. Con estas palabras en el versículo 14, Pablo expresa, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Con estas palabras, Pablo trata de tranquilizar a la iglesia de Tesalónica y aclarar esa duda que tenían ellos, que qué iba a pasar si morían antes de la venida del Señor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Luego en el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, dice Pablo. Pablo dice los que hayamos quedado. Pablo en varias ocasiones asevera de que el deseo de él de estar con vida en la venida del Señor cuando el Señor vuelva. Pero también se nota en algunos escritos de él de que él está consciente de la posibilidad de que no esté con vida cuando el Señor venga. Entonces les da estas palabras de ánimo a la iglesia para que no se preocupen por los que ya durmieron o fallecieron para cuando el Señor venga. Ellos no van a preceder a los que queden con vida.
sino que serán arrebatados juntamente con él. Y luego dice en el versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué dice alentaos los unos a los otros? Que este era un tema que los estaba desalentando. La segunda venida del Señor, porque estaban preocupados en qué iba a pasar, si fallecían antes o dormían antes, o con los que ya habían fallecido. Y continúa en el versículo 5, versículo 1, Pablo dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones. Aquí empieza a tocar otro punto importante. Ya Pablo deja claro que cuando el Señor venga, tanto los que han dormido como los que hayamos quedado, si hemos de quedar vivos cuando el Señor venga, seremos arrebatados juntamente con Él. Ahora, otro tema preocupante era ¿cuándo? ¿Cuándo era la venida del Señor? Y Pablo les dice en el capítulo 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pablo ya les había hablado acerca de eso, o el Señor se los había revelado, y ellos entendían perfectamente esto. Dice el versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Acá las tinieblas son las tinieblas de estar sin Cristo. No estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, dice, el día del Señor. Versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Obviamente, no durmamos como los demás no está privando del descanso, del sueño a la iglesia o a los creyentes, sino permanecer en la luz. No está hablando del dormir, el descansar la noche, sino permanecer en la luz, no estar en tinieblas. Versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. La figura de la noche es la oscuridad de estar sin Cristo. Versículo 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Una vez más, fe, amor y esperanza. La coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos. Cuando dice velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. De esta manera Pablo aclara primero de que cuando el Señor venga, no se preocupen, no nos preocupemos por los que duermen o por los que no estén vivos para la venida del Señor. Y sobre el tiempo no preocuparnos de cuándo. Mejor preocupémonos porque cuando venga, si estamos con vida, estemos haciendo aquello por el cual Él nos ha llamado. En el siguiente pasaje, Pablo exhorta a los hermanos. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Capítulo 5, versículo 20, no menospreciéis las profecías. Recordémonos que la Biblia escrita no estaba todavía disponible, todavía estaba en proceso de escribirse. Entonces ellos recibían la palabra de Dios como profecía por mensajes, por cartas. Y Pablo por eso dice, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Examinadlo todo, retened lo bueno. Un consejo sabio. Versículo 22. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro ser, dice Pablo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. Pablo concluye con la salutación final, el saludo final y bendición. Pablo acostumbraba terminar sus cartas con una bendición y escribe en el versículo 25 en adelante: hermanos, orad por nosotros siempre. Pablo pide las oraciones para él y para los evangelistas o colaboradores que están con él. Versículo 26, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. El ósculo es una palabra para un beso. En otras palabras, Pablo les dice, saludad a todos los hermanos con un beso santo. Pablo acostumbraba que este saludo fuera común entre los hermanos de forma santa, sana. Tenemos algunas ocasiones en las que Pablo lo pide también. En Romanos capítulo 16, versículo 16, Primera de Corintios capítulo 16, versículo 20 y Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 12. En todos estos pasajes, en Romanos, Corintios, Pablo habla de lo mismo. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. 27. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los hermanos, a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. En el versículo 27 dice, os conjuro por el Señor. Es una petición. Cuando dice os conjuro por el Señor, no es una palabra mística de conjuro o hechicería, sino que él está haciendo una solicitud por el Señor que esa carta sea leída a todos los santos hermanos, porque de esta manera también ellos recibían palabra y profecía. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que Dios les bendiga.